Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clips de Playmobil. Bienvenidos amigos banqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast. En el programa de hoy os voy a hablar del packaging de Playmobil, es decir, de cuando recibimos una caja, un envío por parte de Playmobil, cómo es ese embalaje, que parece una cosita que hace unos años no tenía ninguna importancia, pero hoy por hoy en algunos aspectos es muy importante. En algunos aspectos lo básico, que es la seguridad de lo que lleva dentro, y otras una importante imagen de marca. Así que allá vamos, empezamos con este nuevo programa. Y es que desde hace ya bastantes años muchos de nuestras compras se producen vía online. Y aunque para algunos no tenga especial importancia, la caja, el empaquetado donde viene aquello que compramos, cada vez tiene más importancia. Igual que la imagen de las cajas en sí, por ejemplo, de Playmobil, donde vienen nuestros Playmobil, poco a poco van cambiando y tienen cierta importancia y muchas veces las hemos analizado y muchas veces nos han parecido mejores aquellas de los años 80 o las nuevas de estas más especial coleccionistas nos llaman la atención. Quizá no tiene tanta importancia, pero sí la está teniendo cada vez más, donde nos envían nuestros pedidos. Y vamos a centrarnos, por supuesto, en los pedidos que hacemos vía la página oficial de Playmobil, ¿vale? Quizá Playmobil no ha sido especialmente cuidadoso, no ha puesto mucho foco en sus envíos online, aunque cada vez se han ido produciendo más y muchos de los coleccionistas hacemos pedidos, sobre todo en aquello de venta privada, el DS, aquello que no podemos comprar en otras tiendas. Y quizá Playmobil no está poniendo especial atención en cómo hace esos envíos. Van a hacer unos puntos en los que a lo mejor Playmobil debería centrarse o mejorar. Unos son tan básicos como proteger los productos que vienen dentro de la caja. Si os habéis fijado, Playmobil no suele meter en el embalaje seguridad, papel de burbujas, papel craft, para proteger las cajas que vienen dentro. Yo generalmente no he tenido muchos problemas y suelen venirme bien. Pero claro, las cajas cada vez van teniendo más valor y cualquier pequeña marca, cualquier pequeño defecto a un coleccionista la verdad es que le puede jorobar. A veces tiene más que ver con el transportista que con Playmobil, pero nos podemos ahorrar muchos disgustos si viene bien protegido el producto. Quitado de esto, que para mí sería lo más básico, por ejemplo, ahora os pondré un ejemplo. Quizás debería cuidar la imagen de estas cajas donde nos lo envían. Es decir, si habéis hecho pedidos en la página de Playmobil, en algunas de sus cajas, en las más grandes no suele, viene el logo de Playmobil por fuera. Y oye, para almacenar está muy bien. Tú tienes tus cajas, al final los tenemos que meter en algún sitio. Y a veces para almacenarlos, que tenga ese logo, bueno, es un pequeño detalle. Pues yo voy a poner el ejemplo de Disney, de la tienda Disney online, la oficial. No sé si habéis pedido alguna vez en ella. Yo he hecho algún pedido. Pues bien, las cajas de Disney, donde se envían lo que compráis, tienen algún pequeño logo por fuera, ¿vale? Igual que os digo de la primera vez. Pero si tú miras dentro, la caja que os lo envían está totalmente decorada con imágenes de Disney, de Minnie, realmente imágenes clásicas, pero totalmente decorada, ¿vale? Con lo cual, si tú le das la vuelta a esa caja, tú la desmontas y le das la vuelta, tú tienes una caja que la verdad es que está muy bien, muy decorada, y si tú eres coleccionista, lo sueles agradecer. Y es una caja que da pena tirarla, la quieres conservar. Y eso sería un importante detalle que a veces no lo piensas y oye, yo que voy a pedir y sé que me van a enviar una caja que está súper decorada. Luego, por ejemplo, sería importante algunos pequeños detalles que Playmobil ha ido perdiendo y que a veces tenía. Por ejemplo, mandarte el catálogo. Y yo los últimos pedidos que he hecho, ni siquiera está el catálogo último que teníamos. Sí está online, pero yo creo que esto te anima a, yo qué sé, a hacer más pedidos. O el regalo que solían incluir, la figura esta que era 3 figuras en uno, pues llevan sin cambiarla, yo creo que 3 o 4 años siendo las mismas. Y ya que pedías, te hacía gracia tener un producto diferente, ¿no? Esos son pequeños regalitos, unas pegatinas, algo que te anime, que digas, oye, mira, han tenido el detalle de meterme una cosa que muchas veces no tiene casi ningún valor. Por ejemplo, podían meter un cupón de descuento. Muchas tiendas, incluso pequeñitas, lo hacen. Un descuento del 10%, del 15%, no te estoy diciendo un descuento incluso del 50%, pero no pedimos más. Ese pequeño
porcentaje, ese pequeño descuento que te anima a volver a pedir. Pero, oye, yo he hecho un pedido, este es un cliente que me suele pedir, voy a darle ese pequeño porcentaje, ese 10-15% de descuento para una siguiente compra, y así casi le estoy obligando, casi le estoy animando, ven, cómprame más, que te voy a dar un pequeño porcentaje de descuento, que oye, estaría muy bien. Y luego está lo que habréis oído en muchas empresas, que es la experiencia de cliente y que nos dan mucho la paliza y por eso se hacen tantas encuestas y que valoréis cada vez que hacéis un pedido en 200 sitios. Si tú con este packaging encuentras algo que no te esperas, que no es lo que has comprado, o sea, es algo más, un plus, por pequeño que sea, haces que experimentes unas emociones positivas. Y por eso es tan importante esto del packaging, ¿vale? Es ese momento que en algunas empresas dicen, ese momento wow, es darte algo que no te esperas, aunque sea de poco valor, aunque sea solo de imagen. Y por ejemplo, Playmobil está empezando a cuidarlo en las ediciones para adultos, por ejemplo, de los coches. No es casual que estas últimas vengan que en una imagen diferente cuando lo abres. La del coche fantástico, la del el equipo A, la de James Bond. Cuando tú abres la caja y lo tienes todo expuesto y tú lo ves y no estás simplemente metido en una caja y ahí te apañes. Es el cuidar esa primera imagen cuando tú lo abres, crea una expectativa del cliente que no se esperaba y por eso se hacen los unboxings y todo esto, ¿no? Tú abres la caja y no es lo mismo que te lo encuentres todo ahí un rebortijo en una caja que a lo mejor demasiado grande o demasiado pequeña, y de cualquier manera que tú lo abras y ya te dé una buena impresión cuando lo abres y que prácticamente sea un expositor. Pues quizá Playmobil tenga que cuidar esto en los envíos que hace, desde su página oficial, porque si tú estás comprando en la página oficial, además, tú quieres una experiencia de cliente diferente, tú quieres algo más, que muchas veces te lo están dando tiendas pequeñas, que si lo puede hacer una tienda pequeñita, lo puede hacer Playmobil perfectamente con más pluses, descuentos, meteros el catálogo, un regalito, todo lo que os estoy diciendo. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Habéis tenido algún problema con los envíos? ¿Agradecéis estos pequeños detalles o no les dais ninguna importancia? Y nada, esto es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, sígueme, dale me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.